Ministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, a quien le agradecemos porque se ha dado el tiempo ella de venir hasta nuestros estudios. Generalmente estas entrevistas las hacemos a través del Zoom, pero ella ha preferido estar aquí, cara a cara, conmigo y con ustedes, amigos que nos escuchan, pero también nos siguen a través de Red Compañera Mundo. A ver, viceministra, estos últimos días yo creo que todos hemos estado consternados con esas noticias terribles, primero del infanticidio de ese padre que decidió quitarle la vida a sus dos pequeños hijos, casi asesina a la madre de los mismos. Ella logró salvarse, pero los pequeñitos no. Incluso dicen que en los videos originales se ve que los niños le ruegan al papá para que no les haga daño. ¿Se imaginan eso? Que un padre asesine, mate a sus hijos. Y bueno, este pasado viernes nos enteramos de que en la zona sur de La Paz, en Obrajes, sucedió, no bajo las mismas condiciones, con esa crueldad, pero sí una madre decide quitar la vida a sus hijas y hacerlo con ella también. Una de sus hijas vive, la mayor. Ella seguramente es la que está informando lo que ha ocurrido. Pero claro, uno dice, ¿podemos ser como padres tan egoístas? Es decir, si estamos pasando un mal momento y no queremos ya estar en esta vida, que no es lo correcto, porque hasta una hormiguita lucha por su vida. Es tan preciada la vida. Pero si ya esta señora no quería hacerlo, ¿por qué quitársela a los pequeños? ¿Por qué? Bienvenida, viceministra. Qué difícil es entender esto. Muy buenas tardes, Casimira. Muchísimas gracias por la acogida. Es cierto, estos diálogos siempre en vivo con las personas, hasta energéticamente, son diferentes. En esa línea, comentarte que el infanticidio es una problemática altamente compleja. Tiene multifactores. Solamente en los dos casos que tú acabas de señalar hay razonamientos, hay causas totalmente diferentes, antagónicas. Y si uno va revisando los casos de infanticidio, pues sucede aquello, ¿no? Realmente en muchos casos son madre y padre que deciden tomar una decisión tan fatídica. Pero hay un elemento en común, y es que tenemos problemas serios de salud mental como sociedad. Ese punto es importante. Es importante. Es que es la única forma en la que uno puede entender una situación así. Exactamente. ¿No? Y ese problema ha sido detectado ya durante la gestión 2020 porque se ha agravado la situación. En 2020, no olvidemos la pandemia, los casos de violencia que se han seguido reportando en contra de niñez y adolescencia porque estaban ocurriendo en sus casas, es decir, el encierro de los chicos, no salir a las unidades educativas, no salir a la calle porque había prohibiciones mucho más extremas. Todo eso ha generado una afectación y que el día de hoy la seguimos perviviendo, la seguimos manteniendo. Entonces, hay un problema serio de salud mental y en eso es importante tal vez informar a la población que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y Deportes, ha reportado ya avances significativos en un programa específico con enfoque de poblaciones. Creo que eso es importante. A ver, coméntenos, viceministra. A ver, el 2020, lamentablemente los casos eran altos. ¿Cómo estamos ahora en relación al 2020? Yo sé que es odioso comparar algo así, ¿no? De los infanticidios o feminicidios, pero hay que hacerlo para ver nuestra realidad, viceministra. Sí, es cierto. Ha habido una disminución importantísima del 2020, que registrábamos 51 casos, al 2023 que hemos cerrado con 25 casos de infanticidio. O sea, se ha reducido a la mitad la cantidad de casos, pero no deja de ser importante porque estos casos tienes que sumarlos a las denuncias por violencia sexual específicamente, tomando en cuenta que el infanticidio es la máxima expresión de violencia, es decir, es lo último. Un niño que está pasando por infanticidio con seguridad ha pasado por violencia emocional, violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, otras situaciones de riesgo, entre otras. O sea, son niñitos que sufren desde que llegan al mundo. Y es cierto, qué horror. Buena tu puntualización, porque en Bolivia las principales agresoras durante el 2023 fueron las mamás. Las madres, le siguen muy de cerquita a los padres, el entorno más cercano, y ahí vamos disminuyendo.
Y otra particularidad es que en promedio los niños víctimas de feminicidio, de infanticidio, perdón, generalmente son menores de 2 años, es decir, son bebés, básicamente, son bebés, son infantes muy pequeños. ¿Cómo defenderse estos angelitos? Exacto, ni una posibilidad de defensa. Ahora, si bien han reducido los casos de feminicidio, algo que estamos detectando en particular durante la presente gestión, el caso de Ciudad Satélite, creo que es un caso ejemplificador en aquello, es que se están sucediendo hechos de violencia vicaria. ¿Qué es esto? Utilizar a los menores, situarlos como objetos, deshumanizarlos y victimarlos para castigar a la mujer. Esa es la violencia vicaria. O viceversa, que por ahí la madre que quiere castigar al padre, imagínense ustedes. Exactamente, entonces ese tipo de violencia vicaria igual tiene su proceso de crecimiento. Por ejemplo, y ahora yo lo he escuchado mucho cuando estamos hablando de nuestro proyecto de ley de asistencia familiar, que los hombres, hay hombres de dos tipos, ¿no? Aquellos que son los irresponsables a morir, que no quieren cumplir nunca sus obligaciones y quieren que todo el mundo les justifique de pobrecitos hombres. Pero hay otro grupo de hombres, que creo que eso es importante señalar, cuya queja regular es, está bien, yo me separo de la que fue mi pareja, pero recibo un chantaje emocional muy fuerte respecto de, no todas las mujeres, pero sí algunas mujeres, y creo que muchas personas conocemos de este tipo de casos, donde se utiliza a los hijos para poder chantajear, presionar, etcétera, respecto a las exparejas. En ese punto, el actual Código Niña, Niño, Adolescente establece medidas internas a través de las defensorías de niñez y adolescencia, los juzgados de niñez y adolescencia, para denunciar y tramitar este tipo de violencias cuando tú estás utilizando a un niño para chantajear a la otra pareja. En este caso, lastimosamente, muy pocos casos llegan a la esfera judicial o administrativa y pueden acabar en violencia vicaria, por supuesto que pueden acabar en violencia vicaria. Y eso es lo que tenemos que frenar. Y en esa línea el gobierno nacional está remitiendo el día de hoy a UDAPE para iniciar el trámite legislativo, o sea, cuando es una norma que se origina en el Ejecutivo, para que podamos, incorporar dentro del tipo penal de infanticidio lo que es violencia vicaria. Qué buena cosa. Eso no había. No había. Esto sería nuevo. Esto sería un punto nuevo. Muy importante. Segundo, incorporar dentro de los delitos que son imprescriptibles en su acción, también infanticidio. Y por supuesto, una tercera medida dentro de las disposiciones finales es que las entidades territoriales autónomas, en el marco de sus competencias, puedan determinar políticas específicas o programas específicos para prevenir el infanticidio. Como te digo, es altamente complejo sociológica y antropológicamente, pero si nosotros comenzamos a tener programas específicos de violencias, vamos a tener una gran posibilidad de prevenir este tipo de hechos. Ahora, viceministra, claro, uno dice, esta madre que perdió a sus 2 hijos, ella dice, yo llevé toda la documentación a una fiscal, es decir, una mujer además, ¿no? Le mostré la documentación de que yo era víctima de violencia, que mis hijos, pero no hicieron nada, es decir, llegó a este extremo. ¿Qué se puede hacer? Yo sé que es muy difícil, estamos hablando no solo de La Paz, hay que hablar de todo el país. ¿Cómo se puede hacer para controlar estas situaciones? Es decir, estas madres que por ahí quedan temblando, tienen miedo de seguir denunciando. ¿Debería haber algún lugar donde ellas puedan acercarse y que puedan ser escuchadas y revisar sus casos para agilizar la denuncia y aprender a la persona que es violenta? Existen instancias, Casimira. Mira, una de las naturales es el Consejo de la Magistratura. Ellos tienen la obligación, ante el conocimiento de este tipo de hechos, denuncias de este tipo de hechos por malos jueces en este caso, o el régimen disciplinario de la Fiscalía, de aperturar causas, revisar qué es lo que ha pasado en los estrados judiciales. En el caso de las del Consejo, a través de auditorías jurídicas propiamente. Por otro lado, uno de los resultados importantes que tuvo la Comisión Nacional de Seguimiento a Casos de Feminicidio, allá por el 2022, si no recuerdo mal,
fue la 1443. En la 1443 se incorpora un tipo penal que es prevaricato de jueces y prevaricato de fiscales. En el caso de los fiscales, esto es importante que lo entienda la población. Ese tipo penal establece que cuando un fiscal emita autos conclusivos que son contrarios al bloque de constitucionalidad, a las normas constitucionales, a las normas legales, como aparentemente pudiera haber sucedido en este caso. Seguramente quien salga denunciada tendrá el derecho a su defensa, pero como lo han señalado en la denuncia, si esto fuese verdad, hay una posibilidad de procesar penalmente a aquellos malos fiscales o malos jueces que están retardando procesos judiciales, están dictando autos, sentencias, resoluciones que sean contrarios en ese caso a derechos, en ese caso derechos de niñez y adolescencia. Claro. Existen estos tipos penales, habrá que activarlos. Ahora, mira, conociendo estos hechos, nos imaginamos que el fiscal general de oficio ha señalado apertura de investigación, sea interna, administrativa, sea a través de la vía penal. Esperemos que sea aquello. Evidentemente es una institución fuera del órgano ejecutivo. Nosotros hemos tenido serias observaciones ya de varios años respecto a la inexistencia de una política criminal con enfoque de poblaciones. Todos los meses nos reportan, tenemos 20,000 casos, 30,000 casos de violencias, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué no nos dicen cuántas acusaciones tenemos? ¿Cuántas sentencias tenemos? ¿Cuántos casos están siendo rechazados? O sea, de esas violencias que estamos denunciando de género, esas violencias contra niñez y adolescencia, ¿cuántos casos están siendo rechazados? No sabemos. No, y ahí es importante, o sea, todas las instituciones tienen autonomía e independencia, pero será importante pues que transparenten también ese tipo de hechos. Hay que exigirlo. Ahora, yo escuchaba unos datos del Instituto de Investigaciones Forenses del IDIF, que dice que lamentablemente quienes trabajan ahí, es decir, llega una madre deshecha, es decir, mi pareja me pegó, me lastimó a mis hijos, y le dicen, ¿sabe? Un psicólogo forense, la podemos tratar de aquí 4 meses. Hasta eso las matan, perdón, viceministra. Es decir, ¿no hay muchos profesionales del área en el IDIF? ¿O realmente van, con las disculpas del caso, a calentar sus asientos? Porque no puede ser. Sí, pero ahí creo que también hay una responsabilidad fuerte en el IDIF. Lastimosamente, yo creo que es también un tema de mandos, ¿no? O sea, si en ese momento el Ministerio Público estaba rotado de casos de violencia de género, qué importante sería tener una perspectiva desde la cabeza para aquello. Pero eso lo digo a nivel personal. Pero sería importante. Sería importante. Yo te digo, ojalá, como mujer, a veces no es que por tener el sexo de mujer entiende las problemáticas de género o de mujeres, pero con seguridad voy a poder generar una mayor empatía, una mayor comprensión, y diré, oiga, pero si del 100% de casos que me están llegando, el 50%, cerca del 50% está relacionado a violencia de género, claro, pues haré todos mis esfuerzos para fortalecer aquello, ¿no? Así es. Y no será en desmedro de otras áreas, para nada, pero deberé hacerlo, porque es más del 50% de lo que la población está logrando llegar a denunciar, por un lado. Por otro lado, en el caso del IDIF tienen la misma cabeza. Pese a que debería actuar en cierta autonomía, cualquier solicitud que se le haga al IDIF pasa por la cabeza de la Fiscalía General. Entonces, tenemos la misma cabeza. Ojalá también en esa línea pudiéramos tener un enfoque de género, pero hay otras instancias. Y aquí creo que sí, no es una defensa del IDIF, pero hay instancias como los servicios legales integrales municipales, que se supone debieran tener equipos multidisciplinarios. Y la gente conoce eso, porque de eso se trata. Falta información para que la gente sepa y diga, bueno, no me atendieron aquí, me voy al otro lado. Exacto. Pero no hay, viceministra. No hay, yo creo que es limitada la información, pero también debemos reconocer que nuestros servicios municipales, lastimosamente, los alcaldes, las alcaldesas, en menor medida las alcaldesas, no necesariamente priorizan estos servicios sociales, ¿no? Tener equipos multidisciplinarios 365 días al año, pero te diré que en los últimos años, estimada Casimira, ha mejorado. Ha habido crecimiento en servicios municipales, ha habido crecimiento en servicios o equipos multidisciplinarios, pero evidentemente no es suficiente, y por eso
El gobierno nacional está trabajando en 3 políticas específicas o 3 medidas específicas en el caso de violencia de género, violencia contra niñez y adolescencia específicamente. A ver, cuéntenos, por favor. Me imagino que luego también nos va a explicar sobre la violencia vicaria, cuánta mano dura va a haber allí, ¿no? Todo eso queremos conocer, viceministra, porque de verdad que estamos todos indignados. Claro que sí. En el caso de violencia vicaria, empiezo con tu última consulta. Por favor. 30 años sin derecho a indulto en el marco del delito de infanticidio. Esa va a ser la sanción. 2, es el delito por violencia vicaria cuando se comete infanticidio, no va a prescribir en su acción. Por otro lado, en el caso de las políticas, algo que nosotros hemos advertido desde el viceministerio, estimada Casimira, es que hay un proceso de desintegración familiar en la población muy grande. En ese momento tengo alrededor de 5,000 chicos, niñas, niños, adolescentes en centros de acogida. Para que la gente pueda entender, son lo que se llamaban los orfanatorios. De estos 5,000 chicos, más o menos más del 80% cuenta con familia. Cuenta con madre, cuenta con padre, cuenta con un familiar que se puede hacer cargo. Pero se ha desnaturalizado este centro de acogimiento como medida de protección para que eso sea como un centro de vida. ¿Y qué están haciendo las madres y los padres? Los dejan en los centros de acogida, prefieren ir de visita y más o menos recogerlos cuando tienen mayoría de edad para ver si les van a ayudar en la casa. Entonces, hay una desnaturalización, una pérdida de valores en el tema de la familia muy fuerte. Por otro lado, tenemos nuestros centros de reintegración para adolescentes, son los chicos que han cometido delitos, que siendo jóvenes han cometido delitos entre 16 y 18 años. Esos chicos, el año pasado hemos hecho una intervención en el 100% de centros para ver cuál es la razón por la que han cometido un hecho delictivo. En su mayoría, Casimira, desintegración familiar. Abandono de la familia, que la madre no se preocupa, que el padre no se preocupa, que lo dejan solo, que han tenido que recurrir a la calle, a las pandillas, a esos grupos, y claro, su centro de educación o formación de valores llegan a hacer ese tipo de espacios, y claro, luego los encuentras en centros de reintegración porque han cometido un delito. No es justificación, pero es a causa de. Entonces esto nos ha llevado primero a que necesitamos trabajar una política, y ya la tenemos casi terminada en la instancia técnica, sobre derecho a vivir en familia con un componente fuerte de prevención de abandono. Tenemos que recuperar y que las familias se hagan cargo. El Estado no se puede hacer cargo, eso no es natural. Segundo, estamos trabajando en un programa específico sobre violencia sexual a niñas, niños y adolescentes, con los enfoques diferenciados. No es lo mismo la violencia sexual a una niña con discapacidad grave o múltiple que a una niña que no tiene ningún tipo de discapacidad por el grado de vulnerabilidad, no porque los dos hechos sean realmente lesivos. No es lo mismo generar procesos de violencia sexual en tu seno familiar a que ocurran en la comunidad como parte de un tema de inseguridad ciudadana. O sea, no es lo mismo, el hecho es lesivo, pero la forma de prevenir esos hechos es diferenciada. Y por último, estamos ya en la implementación de una política, mira, te digo, no ha sido muy publicitada, no ha sido muy atendida por los medios, sobre desarrollo integral para la primera infancia. Esa política la hemos denominado Contigo desde tus inicios, que es para niños de 0 a 5 años y para mujeres embarazadas. Y ahí vuelvo al tema inicial. En esta política tenemos un fuerte componente de atención en salud mental a mujeres posparto, que tú conoces, sí, que las mujeres después de dar a luz, pues sufrimos unos problemas, depresiones, pero muy fuertes. No, es lógico, toda la parte hormonal sufre un cambio en nosotras. Exacto, y muchas veces eso está ligado también a infanticidios, está ligado a violencias, con seguridad. Y por eso uno de los enfoques principales de esta política Contigo desde tus inicios es asegurar tranquilidad, crianza amorosa, una corresponsabilidad madre-padre, un cuidado de la salud mental de la madre. Todos esos enfoques ya están implementados, estamos en un proceso de implementación en entidades territoriales autónomas. Hace 2 semanas hemos firmado un convenio con 44 entidades territoriales autónomas entre municipios y 3 gobernaciones para que ellos implementen en sus 4 gobernaciones para que implementen en sus planes operativos anuales el grado de implementación y en muchos casos que además le pongan plata para poder implementar esta política. Esta política tiene su importancia en que ahorita tenemos una sociedad violenta, tenemos hechos de feminicidio. Y la pena es que la paz
lleva el primer lugar, porque antes era Sí. Cochabamba, ¿no? No, es La Paz. Y ahora es La Paz. Es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, el eje troncal son los que se llevan la mayoría de los casos. Pero en esta línea, esta política es importante porque la violencia, Casimira, no se cura con 2 aspirinas y 3 sesiones de terapia. No se cura así. No. Son procesos de educación, formación de mediano y largo plazo. Y en esa línea nuestro presidente nos decía, esta política, ustedes saben que no vamos a ver los resultados de aquí a 5 años, 10 años, 15 años. Decíamos, no, lo más pronto que podemos ver son los resultados numéricos, los resultados de grado de implementación en acciones. El presidente nos decía, tenemos que apostar por este tipo de políticas porque son las únicas que, más allá de que nosotros no vayamos a estar para ver los resultados, van a ser las únicas que realmente van a generar cambios en la superestructura de la sociedad. ¿Sabe, viceministra? Yo la anterior semana, cuando nos enterábamos de la muerte de estos pequeñitos en Ciudad Satélite, decía eso, ¿no? Todo parte de la educación. Sí. Ahora, viceministra, ¿qué posibilidades hay? Que me imagino que existe, que los educadores en Bolivia, los profesores en Bolivia, que después de nosotros los padres son los que tienen, no sé, pues... Es el segundo hogar. Exacto, es esa cercanía con nuestros niños. Pudieran darse cuenta con los bebecitos chiquititos, es decir, los que se dejan en la guardería, si están con maltrato. En el colegio, los niños de primaria, si los ven de golpe opacados, tristes o con algún problema, ¿no? Inmediatamente avisar, porque ellos deberían ser en este momento, creo yo, ya que los padres en muchos casos somos, qué lástima decirlo, los primeros en agredir a nuestros hijos, los educadores deberían estar ahí presentes y decir, tengo un caso, investiguemos el caso. Y de ahí ir cirniendo, o sea, no se me ocurre otra cosa, viceministra, porque ¿qué vamos a hacer? Nuestra justicia está muy mal, eso no podemos negarlo, sí. Hay que cambiar todo desde abajo. Le cuento que hay preguntas para usted, viceministra. Te puedo responder, pero sí, a las anteriores. Sí, adelante, claro es sí. importante. Sí. Mira, Casimira, 2 trabajos importantes que se están dando con educación. Uno, son los mecanismos de referencia contra referencia. Evidente lo que tú dices. ¿Quién es el mejor actor o la mejor actora a momento de conocer hechos de violencia en contra de niñez y adolescencia? Por supuesto que el profesor y la profesora, porque es el que está pasando 6 horas, 8 horas al día con esos menores. Y son los que pueden detectar. Entonces, se ha visto que ha habido un pequeño desequilibrio o una falta de entendimiento entre unidades educativas y defensorías de niñez y adolescencia. Y eso es en el ámbito local. Entonces, en ese ámbito hemos perfeccionado o hemos incorporado en nuestro sistema de información de la niña, niño y adolescente, que lo estamos reconfigurando totalmente, para que podamos tener un mecanismo de referencia cuando la unidad educativa está denunciando, o sea, poniendo en conocimiento del hecho a la Defensoría de Niñez y Adolescencia. Y para que ese caso de la DNA, uno, no incorpore pues a la profesora o profesor como denunciante, querellante, con toda una actividad procesal por detrás, porque generalmente es donde rehuyen y dicen, o sea, yo puedo denunciar, pero no es que yo me voy a hacer cargo del proceso. Entonces, ahí estamos generando un mecanismo sí de seguimiento de las unidades respecto a lo que van a hacer las DNAs. Entonces, eso nos va a generar un mecanismo de control más importante y nos va a poder dar el mecanismo ideal, la ruta ideal para que estos casos puedan llegar a la instancia de protección que es la DNA, por un lado. En el caso de guarderías, el Código Niña, Niño, Adolescente establece que el ente rector debe tener lineamientos, además de un registro nacional, fuera de los registros departamentales que no existen, de un registro nacional de todos estos centros de día, estas guarderías que albergan a menores. En esta línea, nosotros hemos hecho una recopilación de de este tipo de espacios a nivel nacional, en municipios de categoría A, B, C, D. Ya contamos con todo el diagnóstico y ya estamos trabajando, espero que ya para este mes, marzo, sacaríamos nuestra propuesta de lineamientos que nos van a ayudar a acreditaciones, registros, monitoreos, contar con un sistema, por lo menos el diseño de un sistema que nos permita tener seguimiento, porque te acordarás el año pasado igual, hay muchos centros que son clandestinos.
y que el municipio y la Exacto. gobernación los conoce y no hace nada. Recuerdo que más bien los maltratadores eran los de las guarderías. O sea, Exacto. hay por ambos lados, Exacto. pero son los menos también. Sí, sí, Son los pero menos. necesitan regulación. También, no, pero lógico. Lógico. Casimira. A ver, dice lo siguiente, es un comentario, dice, el sujeto que asesinó a sus hijos no tiene ni idea de lo que es perder a un hijo, y peor aún, si él mismo le quita la vida a su hijo. Sí. Realmente debería analizarse en el Parlamento la pena de muerte. Aunque no lo crea, yo también he pensado lo mismo, y creo que muchos de nosotros, ¿no? Y muchos dirán, pero ¿cómo es una aberración? Y no es una aberración que un padre mate a sus hijos. Bueno, ¿No? yo digo, primero hay una limitación constitucional. Claro, No. no lo permite, No ¿no? lo permite. No Segundo, está en nuestra Constitución. No está. Además que nosotros somos parte de la Convención Americana, y la Convención prohíbe la pena de muerte en los estados. Entonces no podríamos. Eso implicaría... Había que primero, cambiar la Constitución en su tendríamos- totalidad, es decir, Claro, para... y además desentendernos de la Convención, etcétera. O sea, no es un problema solo nacional, sino es un problema internacional. Ahora, segundo, usted me decía que no confía en la justicia, ¿no es cierto? No, para ¿Y usted nada. le va a dar a un juez el poder para eliminar a una persona? No. También es verdad, ¿no? Entonces, cuando Claro. pensemos, cuando uno Eso piensa es en una medida tan lesiva, uno dice, Pero tengo la esperanza de que con esta nueva elección judicial tengamos jueces más probos, viceministra. con seguridad, pero casi mira, yo creo, No. y esto lo digo muy a nivel personal, la justicia necesita un cambio de todo el sistema. Todo, sí. Y evidentemente creo que las cabezas, en este caso, posterior a esta elección judicial, van a tener el reto fundamental de complementar y de poder ejecutar toda esa nueva justicia que ya la ha plasmado la sociedad, las organizaciones, sociedad civil, periodistas, gente de a pie en el 2016, que ha logrado acabar en un decreto supremo que tenía unas conclusiones claras de lo que la gente quería en su cumbre, de lo que quería de un sistema de justicia. Pero hasta eso que si mira, yo te diría, así tuviéramos un sistema perfecto, son seres humanos, podrían equivocarse, sí. Tú le vas a dar a un ser humano, lo que decía, nadie concibe en que un padre mate a sus hijos. Estás yendo sobrenaturalmente, contra natura. Bajo esa misma lógica, tú le vas a dar a un servidor, en este caso judicial, ese poder contra natura, o sea, sobre natura. Yo creo que no. O sea, yo digo, causa mucha indignación, mucha rabia, pero creo que también en ese caso ya te pones a pensar objetivo y fríamente y no es la respuesta. También preguntan, señora viceministra, en el caso de la muerte de los 2 niños, se dio una sentencia de 30 años al padre agresor. ¿Debió ser su pena acumulativa por las 2 muertes? ¿No cree usted que la ley debería tomar, dice, una acción penal mayor? También preguntarle qué se está haciendo por la madre, ya que está circulando un video en el que se la ve a la señora muy afectada y se despide de sus familiares, haciendo notar que, claro, se quiere morir. Claro. Terrible. O sea, esa madre ya que debe decir ella misma qué necesidad tengo de seguir en este mundo, ¿no? Perdí lo más valioso, pero es cierto también lo que dice, ¿no? Habría que protegerla de alguna forma. Sí, en el caso de no hay sumatoria de penas en Bolivia. Nuestro sistema penal no permite la sumatoria de penas. Lo que se hace son concursos entre los delitos y las penas que estos están señalando, y se pone la mayor pena posible. Es decir, en este caso siempre ganaría la de infanticidio, por ejemplo. Por otro lado, hay otra limitación. Nuestra Constitución Política del Estado establece que la máxima pena que tú le puedes dar a un individuo es 30 años sin derecho a indulto. Esa es la máxima pena. Entonces, así hubiera un cambio en el sistema penal, como tal en el código sustantivo, pues tendríamos que ver igual esa limitación, porque es una limitación constitucional, y eso definitivamente requeriría una asamblea constituyente para modificar aquello. Claro. Creo que no hay la oportunidad. Respecto a la madre, creo que es importante, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del CEPDAVI, ha realizado la intervención al inicio de esta causa. Entiendo que también la familia y demás tienen asistencia particular. Ahora, en este punto, es el Servicio Legal Integral Municipal, en este caso del municipio del Alto. Acá habrá que convocarla pues a nuestra hermana alcaldesa para que a través de sus servicios activen las tareas de contención.
Es cierto, estos videos han circulado Los hemos públicamente, muy lamentables. Muy duro. Y claro, yo te digo, lo ves en el caso de la zona sur, el último caso de infanticidio que registramos la semana pasada, y lo mismo. Esa menor requiere de un proceso de contención, en este caso la Defensoría de Niñez y Adolescencia del municipio de La Paz tendrá que hacer su intervención de forma inmediata. Lo propio en el caso de la abuela, que es la que presencia todo esto, necesitaremos que el propio municipio, a través de su unidad de personas adultas mayores, también realicen la contención. Lo que tú dices es cierto, aquí hay agentes que son responsables, y en ese nivel de contención son los municipios. Aquí el alcalde Iván Arias, el alcalde Seba Copa son los primeros que a través de sus servicios tienen que frenar cualquier tipo de hecho fatídico. Y es cierto, pero que muchas veces la población no los conoce. Bueno, ahí están las alcaldías para informar algo tan vital como esto. También le preguntan, ¿el viceministerio tiene proyectos, resultados o metas para los próximos años? Es decir, dice que sean mensuales y no pasen a ser propaganda política. Es muy la temática de poblaciones, que es la que yo veo en particular, niñez, adolescencia, género, adultos mayores, personas de la diversidad, entre otros, son problemáticas que tienden a política social. La política social es altamente compleja y en general los estados, muchas veces en este caso las propias instancias competentes, tienen muchos prejuicios respecto a lo que implican en gasto, ¿no? O sea, el gobierno nacional tiene políticas muy importantes en materia social que han generado una inversión muy fuerte para reducir la mortalidad materno-infantil, para poder reducir otro tipo de problemáticas sociales. Sin embargo, desde el viceministerio, algo que yo he detectado desde hace muchos años en realidad, es la falta de implementación y la rigurosidad de los sistemas de protección que se están planteando en las normas nacionales, sea 348, 548 u otras. ¿Qué es lo que nos hemos planteado como Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional? Primero, hacer una evaluación de los sistemas de la 548 en particular y de la 348. En el caso de la 348 teníamos un esbozo de diagnóstico que ha orientado algunas respuestas. Lastimosamente no era un diagnóstico como tal. La gestión pasada hemos culminado en 1/3 del territorio nacional del diagnóstico del funcionamiento de los sistemas de protección. Algunos resultados son obvios. Faltan DNAs, faltan SNIMs, falta personal especializado, pero el diagnóstico nos ha permitido poder dar contenido a una respuesta que nosotros le hemos llamado un cambio de modelo de gestión a través de redes locales. Y eso es la articulación ya no solamente de servicios municipales, sino de todos los servicios de atención que están en el ámbito local. Ay, eso sería fantástico. Exacto, ¿no? Juzgados, fiscalías, IDIPs forenses, unidades educativas, centros de salud, para que con ese diagnóstico lo que ya tenemos es identificado por territorio cuáles son las deficiencias en un número de municipios, 5 o 7 municipios, y cómo desde el Estado central o desde las instancias competentes vamos a fortalecerlo. En eso, por ejemplo, ya hemos avanzado con 3 redes locales, 2 en Oruro, en Chuquisaca. Esta semana tengo firma de convenio con Potosí también, otro grupo de municipios en Potosí, y estamos avanzando. Entonces ahí estamos generando nuestro primer paso de implementación. Segundo, tanto el RUPSI-PASE como el SINA, en el caso ¿Qué es el RUPSI-PASE? Es el Registro Único de Violencia del sistema plurinacional, en el caso de violencias, pero este registro le daba la rectoría al Ministerio de Justicia para que ellos puedan hacer un proceso de seguimiento de lo que está pasando en violencias. Lastimosamente, este registro era papel. Eran 20 hojas, 15 hojas, donde se le decía al SLIM, denos información de 15, 20 hojas de una denuncia. Y eso podía llegarnos en diciembre de la gestión, cuando el caso había pasado en febrero, enero, marzo. Claro. Entonces, hemos cambiado, ha sido realmente el apoyo importante de nuestro ministro para poder hacer una modificación del Registro Único de Violencia enfocados en el registro de denuncia,
a un registro del proceso y procedimiento de atención de violencias. Es decir, vamos a poder contener información y poder hacer monitoreo y seguimiento de las denuncias de violencia. ¿Qué es lo que nos falta? Exacto, que no nos existe. falta el seguimiento, por favor, Exacto. viceministra. Y lo mismo en niñez y adolescencia. Ah, qué bien. En el SINA se lo ha creado con el Código Niña, Niño, Adolescente, pero lastimosamente ese SINA, ese sistema de información, contemplaba 5 módulos, de los cuales había funcionado solo uno por bastantes años y de forma deficiente en la misma línea de registros. En este caso ya hemos terminado todo lo que es el registro, todo lo que es el diseño del SINA. Este año estamos ya terminando la programación, espero que hasta abril terminemos toda la fase de programación, y con ambos sistemas, de estos 2 sistemas grandes de protección, estamos ingresando a la implementación durante la presente gestión. No es un trabajo que se puede reportar mes con mes. Si fuera así, pues genial, lo haríamos. Es un trabajo que es mucho más estructural, es un proceso de implementación en el ámbito local de largo plazo, pero que igual del 2025, 2026 en adelante van a empezar a dar los primeros resultados a esta, de alguna forma, desatención o no contar con la rectoría clara desde el ente rector para poder solucionar lo que está sucediendo en el ámbito local. Lo último, dicen, viceministra, que no sea solo teórico lo que está indicando, que se haga de manera práctica y que se vean soluciones para todas las problemáticas en nuestra sociedad. El compromiso firme siempre ha estado presente. Hay limitaciones institucionales, hay limitaciones de competencias, pero el compromiso sigue estando, por lo menos mientras me quede circunstancialmente como viceministra de Igualdad de Oportunidades, pues haremos todo lo que esté en nuestras manos, redoblando esfuerzos y tratando de cumplir el servicio a la población que nos ha encomendado en este caso el presidente y que llevamos por décadas como parte de nuestro proyecto de vida. Viceministra, muchas gracias por todo lo que nos ha contado. Lleva adelante un muy buen trabajo y nosotros vamos a ir por detrás haciendo la vigilancia del mismo. Muchas gracias, Casimira. Realmente ha sido un placer volver a estar contigo. Igual. Nuevamente a la población, estamos trabajando, estamos haciendo los esfuerzos necesarios para procurar responder a la población. Sin embargo, creo que es importante acá exhortar, llamar a los gobernadores, los gobernadores, no hay mujeres gobernadoras, los alcaldes, las alcaldesas, a nuestro sistema judicial. Resolver las temáticas que la población está demandando en todo lo que es en el ámbito social es un trabajo que debemos realizarlo en conjunto. Y a los padres y madres de familia, la prevención de violencia, la preservación de los valores en el hogar es responsabilidad de ustedes también, así que tenemos debería que haber hacerlo. Una materia también en los colegios De para la que familia. Los chicos sepan. Ay, Dios Exacto. mío, bueno, habría tanto, realmente hay tanto por hacer, viceministra. Me imagino que su cabeza está enloquecida y bueno, y daría la impresión que a veces, viceministra, hasta un caso o casos tan dolorosos como estos, entra también la política. Es decir, si algún alcalde no es del gobierno, es opositor, dice, no me hago el loco en este caso, pero es verdad. Hasta los casos de infanticidios y feminicidios o cualquier caso de violencia, parece que entra la política ¿Dónde no está la política de por medio, viceministra? Aquí no debería, pero ni remotamente aparecer. Como usted dice, debería ser un trabajo conjunto, es decir, encadenado. Exacto. Y ahí solamente comentarte, tú sabes que yo he recibido la invitación de nuestro presidente para asumir el viceministerio justamente con esa consigna, ¿no? De decir, tenemos que trabajar en la temática de poblaciones, en las temáticas sociales, en particular viendo esa posibilidad de cohesión, esa posibilidad de sumarnos entre instituciones para resolver estas temáticas importantes. Hay una última consulta, ¿tengo Claro, tiempo? claro. Ya estamos más de media hora, pero el tema es importante, Eduard. Por favor, a nuestro siguiente invitado, unos minutitos. Dice, ¿qué resultados directos se han tenido en estos 3 años? Si tenemos una constitución y un código que no permite endurecer las penas, ¿seguiremos indefensos ante policías, ante jueces, ante autoridades que son incompetentes, viceministra? La indignación ante este tipo de hechos siempre es latente. Yo la respeto, ya en lo personal la comparto también porque genera mucha frustración trabajar todos los días en contra de estos males y encontrar este tipo de hechos. Sin embargo,
hay resultados. Creo que eso es importante señalarlo. La promulgación de la 1443, que permite ya no dejar en la impunidad a jueces y fiscales que están actuando contra derecho, favoreciendo a infanticidas, feminicidas u otros delincuentes, es importante. ¿Habrá que activarlo? ¿Habrá que mejorar los canales de activación? Por supuesto que sí. En el caso de los delitos de infanticidio, este año tenemos el reto, pero ha habido disminución. Desde el 2020 a la gestión 2023 se ha disminuido casi al 50%. Sigue siendo una problemática latente, por supuesto, pero ha habido una disminución. Lo mismo en los casos de feminicidio. Por otro lado, es algo que es invisible para ver, es tangible para los ojos de la población en general, pero la institucionalidad de servicios municipales, sea para género o sea para niñez y adolescencia, ha tenido crecimiento. En ese momento tenemos municipios categoría A que ya están emprendiendo su camino para la construcción de servicios municipales, contar con profesionales que atiendan violencias. Eso hace 5 o 10 años tú no lo veías, Casimira. Tenemos municipios categoría B que ya tienen a un equipo por lo menos fortalecido para poder atender este tipo de casos, muchas veces más allá de su propio territorio o jurisdicción municipal. Hay avances importantes en esa línea. Y otras que te puedo decir, en el caso de la política pública integral de primera infancia, solo su promulgación representa un avance de más de una década que nosotros como Bolivia y a lo largo de nuestra historia no la teníamos. Priorizar el desarrollo integral en la edad más importante, hasta los 5 años. Y en esa línea, cuando nosotros hacíamos la política, hay crecimiento en atenciones de salud. Hay reclamos, sí, pero hay crecimiento en atenciones de salud, hay crecimiento en acceso a educación inicial, hay crecimiento en la permanencia posterior, incluso en educación de mujeres, hay una mayor permanencia de mujeres para culminar el ámbito educativo. Hay crecimiento, en la línea sí, pero evidentemente las demandas, que es lo que tenemos que hablar todos los días en mesa, son las que nos generan mayor atención, preocupación y por supuesto motivación de trabajo. Gracias, viceministra, nuevamente. Muchísimas gracias. Un gusto tenerla.